¿Sigue lloviendo, Gabriela Fossati? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue lloviendo. ¿Sigue lloviendo? Sí, bastante. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le va a usted? A mí me va muy bien. Para mí conocerlo es un placer porque en realidad es la primera vez que lo veo, o sea que sí. Vamos a acercarle el micrófono, ahí está, bien, perfecto. Perdón. Lo que pasa es que está relajada. Sí. Pues de que no tiene laburo. Bueno, en realidad todavía no. En realidad esta semana es la semana que no tengo laburo y la tuve todavía muy intensa. Todavía no sé lo que es estar relajada, pero sí tengo el placer de haber cerrado una etapa por decisión mía y empezar otra etapa que quizás no hubiera vivido porque yo pensaba terminar mi etapa de trabajo activa en la fiscalía. O sea que siempre es bueno desafíos nuevos, es muy interesante. Gabriela Fossati, cuando usted se iba de viaje, por ejemplo, y llenaba un formulario, ponía doctora, abogada o fiscal. Abogada, siempre puse abogada. Ajá. Sí, tuve problemas a veces porque... ¿Por qué? Porque me pasó en Madrid que mi hija se pasó de peso en las compras y cuando fui a comprar, había que comprar euros, yo tenía dólares o tarjetas, y cuando voy le digo abogada y empiezan a mirar raro, y me dicen, pero usted no puede, y porque las personas, las PEP, que somos personas expuestas públicamente, sí, estamos en todos lados internacionalmente, entonces ahí le tuve que aclarar que además de abogada era fiscal. ¿Yo soy PEP? No, creo que no. Persona expuesta públicamente. Ajá. Sí. Aún haciendo radio o televisión no soy. Somos algunos funcionarios. Funcionarios. Son algunos funcionarios. Bueno, mi hermano, uno de mis hermanos ha tenido problemas porque también a veces la familia de los PEP tienen problemas porque es una forma de controlar, está bien, es una forma de controlar la corrupción pública, ¿no? Entonces, las personas que tienen determinado lugar están establecidos, yo no me acuerdo quiénes son todos, pero jueces y fiscales estamos. Gabriela Fossati trabajó muchos años en la justicia y en la fiscalía, y una de las frases que recordamos es cuando usted, en el caso Astesiano, dijo: hace más de 2 semanas que no duermo. ¿Ahora duerme bien? Fue verdad. A ver, para ser sincera, yo creo que no debe haber una sola persona que haya sido juez y fiscal y que duerma sin ninguna ayuda. Con los turnos, sobre todo cuando eras juez, te despierta mucho en la noche y eso te llega a un momento que te cuesta tener un sueño prolongado de 7 horas corrido. ¿Por qué la despiertan en la noche? Cuando se es juez o fiscal por problemas de trabajo. Ajá. ¿Por algún caso de robo, hurto? No, en general, ¿no? Por homicidios. Homicidio. O por alguna situación que tienen que tener una resolución inmediata. Los fiscales que están con menores, por ejemplo, hay un plazo muy, muy breve para que comuniquen al fiscal. Y bueno, en general depende de la materia, cuántas molestias tenemos en la noche. En flagrancia, en general, que es la última materia que yo tuve, en realidad, hasta de las 12 a las 8, normalmente no nos llaman, desde las 24 a las 8. Después todo el día llamando. Es un trabajo que a uno, que tiene que ser vocacional, porque si no, es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Sí. Yo la verdad que entré a mi cargo de juez por decisión propia. Yo estaba trabajando en una empresa alemana, que había tenido la suerte de entrar porque el abogado para toda Latinoamérica era amigo de mi padre, y yo decidí dejar ese cargo para entrar porque habíamos dejado nuestros currículum cuando nos recibimos con una amiga. ¿Qué le sedujo de la abogacía, Fossati? En realidad, primero, cuando me decidí a estudiar abogacía fue medio por descarte. Recién en cuarto, quinto, empecé con la idea de ser juez. Yo manejé la opción de ser médica, que creo que hubiera sido una mejor elección. Manejé la opción de ser periodista y manejé la opción de ser abogada. Y cuando descarté la medicina, mi padre me dijo, en esa época no existía Ciencias de la Comunicación, en el 82, y me dijo, bueno, si no tenés claro, hace abogacía, que podés hacer las dos cosas. Y así fue. ¿Y se recibió en el 89? Me recibí en realidad en diciembre del 88. Ajá. Me dieron el título en abril del 89. ¿Y qué recuerda esos primeros años en el Poder Judicial?
Bueno, en realidad yo cuando me recibí, me dieron el título en abril, el 19 nació mi primer hijo, o sea que fue muy junto, del 89, y... ¿Pudo estudiar y también cuidar de el embarazo y después cuidar a su bebé? Lo hice todo muy programado. En realidad, por suerte, tanto mis dos amigas que estudiaron conmigo como yo, que fuimos un grupo de 3 que somos amigas de chicas, optamos por no trabajar hasta casarnos 2, la otra no se casó, y cuando me casé igual opté por trabajar con mi padre para que el trabajo sea secundario. Y en definitiva sí, tuve todo muy ordenado, muy cronometrado, y el embarazo vino pensado en que ya iba a estar recibida cuando naciera, ¿no? Pero lo que no tenía pensado es que me iban a llamar para un trabajo 10 días después. Y bueno, y como no me llamaron del Poder Judicial, entré en ese trabajo, y a los 2 años me llama un ministro de la Corte que se iba de retirada y se puso a mirar todos los currículums que le entregamos, y había una vacante en una como secretaria de un juez laboral. Me llamaron por teléfono para preguntarme si me interesaba. Por teléfono le dije que sí, y omití una información. Estaba a punto de parir a mi segundo hijo. Y bueno, me designaron, fui, casi se muere el ministro, después empezó a reír, y asumí el 18 de diciembre y nació mi hijo el 26 de diciembre. La Fiscalía no es parte del Poder Judicial. No. Porque la gente tiene ese concepto erróneo, ¿no? No, la Fiscalía... Explíquele a la gente un poco de qué se trata, por qué la Fiscalía no forma parte del Poder Judicial. Bueno, a ver, la Fiscalía en realidad nunca formó parte del Poder Judicial. Hoy día está organizada de forma diferente a cómo estaba organizada antes del nuevo Código de Proceso Penal que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2017. A hoy día es un servicio descentralizado que depende del Poder Ejecutivo. En realidad se supone que, o es el rol de la Fiscalía es representar el interés general y ser el titular de la persecución penal. Por eso está dentro del Poder Ejecutivo. Es una parte independiente que luego se junta con la otra parte que son digamos, los perseguidos penalmente o en su caso pueden ser por otras materias penales o materias, de derecho, y un juez que resuelve. Entonces, es una parte litigante, otra parte litigante y un juez. La parte litigante que representa al Estado es este servicio descentralizado que se llama Fiscalía General de la Nación. ¿Y por qué abandonó el Poder Judicial y se dedicó a la Fiscalía? ¿Qué le generó ese cambio? La realidad, hubo solamente una valoración de tipo familiar. Yo estaba como juez de paz departamental en Maldonado, me habían ofrecido un juzgado de letrado en Rocha, y se frustró ese movimiento porque hubo un problema con una pobre juez de civil y yo estaba encadenada en los movimientos penales, y entonces se frustró. Y quien era entonces el fiscal de corte, el doctor Oscar Peri Valdés, me llamó un día, me ofreció un destino que era en 33, les dije que no. Yo todavía no era letrado, yo era juez de paz departamental, y a los 2 días me llama de vuelta y me ofrece Florida. Y en definitiva, Florida son 100 kilómetros de Montevideo. Me permitía a mí vivir en Montevideo, que nos estábamos haciendo una casa en el barrio mío, en el barrio que yo nací, con el padre de mis hijos, y fue una decisión para ordenar la vida de mis hijos. Recién hablaba de Maldonado. Uno de los casos que más conmocionó en ese momento, mientras ustedes estaban en la Fiscalía, fue el caso del doctor Volonté, que terminó asesinando a su pareja, y que el médico lo quería presentar como suicidio. Sí, fue un caso muy feo, pero eso ya fue mi segunda etapa en Maldonado, porque en realidad yo estaba bien en Florida, pero era complicado los viajes, no era tan fácil llevar hijos a 100 kilómetros de donde uno vive. Y en un momento le pregunté al fiscal de corte si me podía acercar más, me dijo que no, me ofreció Montevideo, pero como un cargo de fiscal adjunta. Yo lo estaba pensando, y ahí se produjo un problema entre un fiscal de Maldonado y una jueza de Maldonado. Entonces me dio el plan B mientras yo pensaba el plan A, y yo Maldonado es mi segunda casa. Mis hijos son tanto
de Punta del Este como de Montevideo. Entonces, en definitiva, me pareció que, bueno, nos mudamos todo de vuelta para Punta del Este. Y ese caso que conmocionó a todo el departamento, sí, es un caso que usted como fiscal tiene que tener la mente muy fría, ¿no? Para tratar de resolver este tipo de cosas y casos. ¿Sabe qué fue esas ¿Cómo cosas? afecta al ser humano este tipo de cosas? Pero son esas cosas que son las casualidades y causalidades. Yo con Volonté, cuando llegué como juez de paz, la esposa de entonces de Volonté era compañera de estudio de psicología de mi cuñada y nos conocimos y hacíamos cadena de los chicos. Luego hubo un problema de violencia entre Volonté y esa esposa. Está hablando del médico, ¿no? Del médico. Vamos a aclarar. Del médico. Y se separaron y yo como bien mujer como que tomé distancia de médico forense a pesar que trabajábamos juntos. Luego él también tuvo un inconveniente con el tema de ACE y quien era director en ese momento de ACE era un primo mío. Entonces ya no nos saludábamos. Y el día que pasó ese hecho, Volonté llegó al juzgado, me miró con una cara rara y me saludó. Y a la hora viene la juez, la doctora Eustaquio, y me dice algo horrible, llegó a la casa. Y yo realmente es como que até cabos y le dije, a mí no me suena, yo te pido que venga un forense de afuera. Claro, el médico era médico forense. Claro. Y según decía, era un suicidio de parte de su señora. Él ¿no? había preparado toda la situación de tal manera de que pareciera un suicidio. El tema es que estaba muy bien pensado porque eran dos médicos forenses muy allegados en Maldonado. Y la realidad es que éramos todos muy unidos. Si no fuera de que yo tenía esa distancia y me pareció que él, como una mirada rara de él y no me hubiera llamado la atención, no lo hubiera pedido. Y también debo reconocer que la doctora Eustaquio aceptó no solamente detenerlo, incautarle el teléfono y traer a un perito que era de confianza de ella, que era el doctor Maggi, que trabajaba en 33. Luego pasó un tiempo largo porque en definitiva eso fue creo que mayo-junio. Yo en junio estaba embarazada de mi tercera hija, en el 2003. En cada historia tiene un embarazo. Sí, sí. Yo como digo, soy madre, nací para ser madre, aparte soy madre prolongada. Y tuve una trombosis o trombofilia y me fui de licencia. Durante esos 4 meses que yo estuve de licencia prolongada no pasó nada y cuando llego el 1 de noviembre, el 31 habían constituido un grupo que eran de los especialistas máximos, Guido Berro y Maggi, para hacer una reconsideración. La hicimos el 3 y ellos llegaron a la conclusión de que era imposible que hubiera sido un suicidio y que la teoría que yo tenía del homicidio era la más razonable, pero ya le habían avisado a Volonté y se fue de Uruguay. ¿Y lo encontró Interpol? Después fue increíble porque me pasó un dato un diputado de que estaba en Chile y me designaron a un curso de la Embajada Americana para que fuera. En ese curso estaba el director de inteligencia, yo toda la semana insistiéndole que me lo buscara. Me lo encontró, estaba trabajando de forense en Chile, pero alguien le avisó y se fue a Brasil. A los años yo ya estaba en Montevideo y me llaman y me cuentan que fue detenido en Brasil, fue extraditado, fue condenado por el delito que pedimos y cumplió su pena. Este médico que asesinó a su mujer quiso que todo pareciera un suicidio. En el tiempo de hoy, ¿sería un femicidio? Claramente, no hay duda. Sería claramente un femicidio. Pero bueno, estamos hablando de otros tiempos, también habían otros formatos de interpretar o de intervenir cuando había problemas de violencia. A ver, él también había sido violento con su pareja anterior. En esa época no había tanta conciencia de violencia de género, era más bien social, pero no había un trabajo tan pulido como el que tenemos hoy día, que por suerte hemos evolucionado en ese tema, ¿no? Gabriela Fossati, usted estando en Maldonado formó un trío importante con Subía y con Juan Gómez. Bueno,
No, un trío importante. Éramos los 3 fiscales de Maldonado, sí. ¿Con quién se llevaba peor? Yo cuando llegué, no me llevé mal con ninguno. El que me recibió mejor fue Juan Gómez. Sí. De hecho, hicimos cadena también con Juan Gómez por nuestros hijos. Sí. Y con su vía, al principio no mucho, después sí, nos llevamos bastante bien, me regaló un cuadro. Y después me pasó a mí lo que me pasó del tema de la trombosis. Y cuando volví, obviamente yo ya vendría con un poquito, en un momento de vida difícil, ya tenía menos paciencia. Y empezaron los cortocircuitos con su vía. En realidad Gómez se adhirió a su vía porque su vía era mucho más importante en la institución de lo que era yo. Sí. Esa es la mirada que yo tengo. Y usted quedó sola ahí. Y yo quedé sola. Ajá. Pero estaba Jorge Díaz también allí, ¿no? En Maldonado. Sí, pero Jorge Díaz no tomó partido por nadie y tenía buen vínculo con todos, y debo decir de que conmigo siguió siendo el mismo buen vínculo que tuvimos siempre. ¿Cómo se define usted personalmente? Y buena amiga, bueno, trato de ser buena madre, por lo menos. ¿Y laboralmente es una mujer díscola? No, díscola no, soy temperamental. ¿Rebelde? Eso sí, tengo un poco de rebeldía. La rebeldía propia de, ahora que lo puedo decir, porque ya lo dije, de los wilsonistas, la tengo desde siempre. Además, yo soy la séptima de una familia de 7 hermanos, por lo tanto, en mi casa yo tuve que sobrevivir. Entre los 7 nos llevamos 9 años. Yo soy una sobreviviente. Y eso marca la personalidad. Como que, en definitiva, no soy de entregarme fácil a las batallas. Yo cuando alguien me plantea una batalla, la peleo. Y eso es una característica que para mi carrera fue buena. Porque pero tengo que convencerme. A ver, a mí a veces me dicen que soy demasiado, mis hijos sobre todo, que soy demasiado lineal entre lo que está bien y lo que está mal. ¿No hay grises? Ahora hay muchos grises. Lo que sí siempre les comento a ellos y a todo el mundo que los que trabajamos en el ambiente, ahora yo por suerte puedo tener muchos más grises que antes. Sí. Pero los jueces y los fiscales, que somos quienes estamos condenando la conducta de otros, tenemos que ser nosotros con nosotros mismos mucho más rígidos. Yo siempre fui mucho más benevolente con aquellas personas hacia las que trabajaba que hacia mí. Porque un error mío podía arruinarle la vida a una persona. ¿Sintió alguna vez que tuvo un error que le arruinó la vida a una persona? ¿Sabe que tengo tanta suerte que me fui antes? O sea que no me pasó nunca. Jamás en la vida mandé preso a nadie, ni pedí a nadie que fuera preso, que luego fue declarado inocente. No hay nada peor que mandar preso a alguien inocente. Yo creo que no hay nada peor porque... Uno desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la abogacía, imagino que uno prefiere 1000 culpables libres antes de mandar preso a un inocente, ¿no? Quienes conocemos las condiciones de la cárcel, porque a veces... Y es lógico, la sociedad no cree que la cárcel es un hotel y que, bueno, pero quienes conocemos la realidad de las cárceles, sí preferimos que haya 10 culpables libres a un inocente preso. Si ustedes me preguntan a mí, a veces cuando se habla de las penas, dicen nada más que 5 años. Si ustedes me preguntan a mí, si yo cometiera un delito y me dan a elegir entre pena de muerte y 5 años de prisión, yo prefiero y me elijo la pena de muerte. Hay que estar en una cárcel, hay que vivir los días de cárcel, las horas son eternas, los ruidos, las violencias, los olores, son condiciones... ¿Usted preferiría la pena de muerte? Para mí. Sí. No, yo estoy en contra de la pena de muerte. No, pero está claro que el ejemplo fue para mí. Para usted. No, es para graficar lo duro que es una horrible, pena claro. de 5 años. No, yo estoy en contra de la pena de muerte. Digo, si a mí me dieran a elegir y me dicen 5 años presa o pena de muerte, yo me quedo con la pena de muerte. Porque es muy duro, muy duro. Realmente estar meses o años en la cárcel a veces deshumaniza a los seres humanos a un grado que después no pueden volver a integrarse. ¿Alguna vez sintió eso a la hora de culpar a una persona? Por más que sea culpable, mirándole a los ojos, ¿usted entiende algún arrepentimiento? ¿Ha podido ver algún arrepentimiento y ha salvado a alguna persona aún siendo culpable? A ver, yo soy muy apegada a las normas y a la interpretación dogmática del derecho penal. Y entonces, en mi posición, que quizás no es la que hoy prima,
la afectación al bien jurídico tiene que tener determinada entidad. Quiere decir que no cualquier afectación, por ejemplo, no cualquier hurto tiene la relevancia para ser alcanzada por el sistema penal. En base a eso, yo muchas veces sí dispuse el cese de detención de personas que habían robado un paquete de galletitas, una milanesa, una manzana. ¿Y cuál es el castigo entonces? Porque el problema que hay en el caso ese es que el sistema ha modificado, se ha eliminado una herramienta que era para mí fundamental, que son las penas alternativas. Entonces, en el primer caso, uno podría penarlo a una pena de 3 meses, que en general es lo que corresponde y lo que se acuerda en los procesos abreviados, con una libertad prueba, o sea, medidas, que vaya a trabajar, que se presente ante la seccional policial, que no concurra a determinados lugares, pero me parece que no se ha valorado bien al establecerlo solo como posibilidad de los primarios. Esa posibilidad debería mantenerse, la libertad de prueba debería ser una opción aún con personas que han cometido delitos, porque hay delitos y delitos. Hay delitos que no se pueden perdonar de primera y hay delitos que realmente hay que también valorar las condiciones de ese ser humano. Por ejemplo, el robo de un paquete de galletitas. Por ejemplo, el robo de un paquete de galletitas de Pero una el que mujer que el que roba un paquete de galletitas hoy y siente que no tiene un castigo, capaz que mañana y sí, roba es el 3. Y sí, es el problema. O un reloj. Y por eso es difícil la profesión nuestra. Es muy difícil la profesión nuestra porque uno tiene que no perder la humanidad, porque si uno pierde la humanidad, se puede eliminar a los jueces y fiscales y vamos a la inteligencia artificial. Entonces, es un tema de ponderar en cada caso concreto qué es más importante, porque también si uno lo hace permanentemente con la misma persona de no hacer nada, esa misma persona se acostumbra y luego sí hay una afectación importante para el resto de la sociedad, ¿no? Eso es lo más difícil, interpretar el caso según las condiciones del caso. Y es por eso que quizás en la interna, en fiscalía, hay un montón de diferencias entre los fiscales, porque cada uno interpreta de acuerdo a lo que siente. Yo pienso que no, porque en realidad mi interpretación no es de acuerdo a lo que yo siento, sino la interpretación jurídica que yo hago de la ley. Y en realidad a mí me da sería al revés en todo caso, porque, a ver, yo cuestiono la fiscalía actual en función del diseño que le otorgó el doctor Jorge Díaz, porque entiendo que está ideologizada. Entonces, con esa línea de pensamiento... ¿Perdón, qué dice? Que está ideologizada. ¿El qué? La Fiscalía General de la Nación. ¿La Fiscalía está ideologizada? A mi juicio, las instrucciones generales tienen un marco ideológico importante. ¿Ideologizada lo mismo que partidizada? Mire, a ver, eso es algo que yo hasta el lunes pasado fui fiscal y estaba totalmente alejada de cualquier contacto político, o sea que eso no lo puedo decir. Sí puedo decir de que hay afinidades y hay proximidades entre algunos integrantes de la Fiscalía que yo entiendo que parten de una ideología común. Pero lo contradictorio, por eso digo no es tan así, es que en realidad muchos de esos fiscales que tienen una ideología diferente a la mía y que a mí me miran como directamente me han mirado como el enemigo. ¿Quiénes la miran como el enemigo? Son mucho más duros que yo. ¿Pero quiénes la miran como el enemigo o la miraban como el enemigo? Y hay un sector de ex colegas que sí, claramente siempre tenían una actitud muy hostil. ¿Por culpa de la ideología o de la política? Sí. ¿Sí? Porque usted hoy, al abandonar la fiscalía y al mostrarse wilsonista, al mostrarse blanca, siente que dentro de la fiscalía hay un montón de fiscales que han generado una grieta dentro de fiscalía. A ver, vamos a hacer hacer alguna aclaración. Por ejemplo, la pregunta sería, a ver. Jorge Díaz siempre estuvo identificado en su juventud con el Partido Comunista, ¿verdad? ¿Usted siente que
utilizó su ideología y su política comunista para generar una grieta dentro de Fiscalía? Bueno, es un buen ejemplo, porque Jorge Díaz es el ejemplo de que el pensamiento personal puede no incidir para nada o puede incidir. ¿Y en el caso de Jorge Díaz incidió? Yo con Jorge Díaz tenemos un contacto desde que él ingresó como juez de paz en San Ramón. Él entró en el 94 y yo entré en el 93 en Santa Lucía. Y yo tengo la plena convicción que en la década del 90 y casi toda la primera década del 2000, él era una persona de ideología comunista que se apegaba estrictamente al marco de la legalidad. Nunca tuvimos él sabía perfectamente. A ver, no hay ninguna novedad, todos sabemos de qué opinión o partido es cada uno, todos lo sabemos. Eso, dentro de Fiscalía. Dentro de Fiscalía y dentro del Poder Judicial también. Pero el tema es que tu forma de pensar incida o no incida en tu trabajo. No puede incidir. En un primer tiempo, la ideología y la política en Jorge Díaz no incidía en su trabajo. Yo estoy convencida que no. De hecho, ¿qué cambió en él para que hoy en día lleve su ideología al plano de la Fiscalía? Bueno, eso, yo no le puedo saber qué cambió en él. Yo puedo saber sí puedo decir que cuando lo designaron fiscal de corte en el 2013, yo me alegré mucho. Fui una de las que mandé una nota a la asociación porque en general había siempre una tendencia a oponerse a que viniera alguien de afuera a dirigir la institución, y yo me alegré mucho. Luego me encontré con otra persona que se manejaba con parámetros que para mí no eran los que nosotros teníamos cuando nos formamos. Hoy día, después de muchos años de diferencias y de que la situación se fue modificando, y a partir del caso, digamos, de un derivado del caso Pasaportes, que fue una conversación puntual que tuvo una jerarca del Ministerio del Interior, Berriel, con Astesiano, en el cual le asignaba a él la responsabilidad en la muerte de un policía en un caso que fue muy relevante, el caso Feldman. Cuando lo cité para interrogarlo, me trajo la vista del fiscal y me manifestó que ahí estaba el resumen de todo lo que había acontecido en el expediente. Analizando la vista fiscal y analizando después, hay muchas investigaciones periodísticas que hubieron en estos tiempos. A mí, sinceramente, hay varios puntos que no me cerraron. ¿Usted cree que...? Yo creo que ahí hubo un momento de cambio del fiscal. En el caso del Feldman. Doctor, que en ese momento era juez, sí. Yo creo que sí. Todos hay muchos periodistas, o todos quienes han investigado o han estado leyendo sobre el caso Feldman, coinciden en que se debería reabrir esa causa. ¿Por qué no se reabre? Yo tengo, se reabrió en un momento. Yo tengo una opinión formada que justamente es un capítulo del libro que estoy escribiendo, y ahí la van a conocer. Tengo una mirada en cuanto a si se trabajó bien o se trabajó mal. ¿Cree que Díaz sabe cosas del caso Feldman que nunca diría? A ver, yo creo que Díaz sabe muchísimas cosas de mucha gente que no sé si lo diría o no lo diría, pero que es una persona muy inteligente, que tiene un caudal de información muy importante de prácticamente todos los uruguayos, no tengo duda. ¿Hubo situaciones poco cristalinas en el archivo de la causa Feldman? A ver, si usted me pregunta en cuanto a los tiempos y a la forma en que se investigó, a mí hay varias cosas que no me cierran. El detalle lo hago en este libro que estoy escribiendo, porque no me cierran, pero después tampoco le cerraron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que pidieron que se reabriera. Y lo cierto es que fue un archivo, a mi juicio, que se dio cuando faltaba mucho para investigar. ¿La presión política del MPP pudo haber influido en el archivo de esa causa? Yo no sé si la presión política del MPP influyó. Lo que sí surge claro es que había un contacto de Feldman con el MPP en la época en que ellos estaban activos, y también surge claro de la vista que me entregó el doctor Díaz que esa conexión no se investigó y debería haberse investigado, ¿no?
¿Jorge Díaz responde al Frente Amplio? Pero eso ya es algo personal, algo subjetivo. Sí, el Jorge Díaz que yo conocí es claramente... ¿Pero lo ve como un operador político dentro de la Fiscalía? Y yo creo que él, de alguna manera, ha operado, sí, porque ha designado a algunas personas en lugares claves. ¿Es Eduardo Preve un brazo ejecutor de Jorge Díaz? Yo nunca entendí el contrato que hizo con Preve. Nunca entendimos, casi nadie, qué función cumplía Preve. Tampoco entendimos por qué lo renovó el doctor Juan Gómez. Estamos hablando del periodista Eduardo Preve. Sí, nunca entendimos nadie qué rol tenía a cumplir y nunca supimos qué rol cumplió. Y fue una contratación directa, o sea que claramente fue algo que partió de ¿Y Jorge Díaz tiene el poder de contratar a quien se le cante dentro de Fiscalía? Y yo creo que ese es un problema, sí, un problema grave de que no se tuvo en cuenta cuando se buscó el diseño para estructurar la organización de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general en nuestro país es una persona que tiene mucho poder y a mi juicio, en el marco del poder que tiene, no es razonable que permanezca 10 años en el cargo, y menos razonable aún es que tenga el porcentaje, ese marco de protección que tenemos los fiscales y los jueces para poder ser destituidos. Necesitan una mayoría especial del Senado, que son 3/5. Quiere decir de que si cambia la voluntad ciudadana y cambia un gobierno, ese gobierno, que va a ser el gobierno de todos, no va a poder controlar al fiscal general si el fiscal general no adhiere a esas líneas de gobierno. Creo que ahí hay un ¿Es lo un que problema. le pasó a Lacalle Pou? Yo creo que no fue casualidad que se designara al doctor Juan Gómez, y no es casualidad que no se hayan dado los votos para designar a un fiscal de corte definitivo. Y sobre todo, lo que a mí me llama la atención es que quien debería ocupar ese lugar es una fiscal de carrera, una fiscal intachable, una fiscal solvente, una fiscal honorable, que nadie cuestiona, que es la doctora Mónica Ferrero. Esa persona no es Juan Gómez. Juan Gómez fue una persona que fue elegida por el doctor Jorge Díaz. No era la persona que tenía más antigüedad para ocupar el lugar. De hecho, Juan Díaz tiene menos años que yo, más allá Juan de que Gómez. Juan Gómez. Y Jorge Díaz también. Juan Gómez tiene 3 años menos que yo de magistrado, por más que sea más grande. La persona más antigua como fiscal en el Ministerio Público es la doctora Mónica Ferrero, después viene el doctor Enrique Rodríguez, y después estaba la doctora Sandra Boraño, que hoy está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, creo que es. Y que también fue bastante postergada y bastante discriminada. O sea que sí creo que se seleccionó determinado personal para determinados lugares claves, y eso ha incidido en el funcionamiento de la Fiscalía, a mi juicio, de manera negativa. Incluimos también en esa elección el sexo. Me refiero a que Jorge Díaz prefirió elegir a Juan Gómez porque no quería poner una mujer, prefirió poner un hombre. No creo que haya sido ese motivo. No. Pero Jorge Díaz ha tenido varias discusiones con varias mujeres dentro de Fiscalía. En realidad él ha tenido discusiones con todas las personas que nos oponemos o lo contradecimos. A ver, vamos a ser claros. Yo tenía mucho afecto con Jorge Díaz, y él, yo creo que tenía mucho afecto hacia mí. De hecho, yo llegué en el 2013 a Montevideo. Antes de los concursos me trajo el doctor Jorge Díaz. Sin concurso. Todavía no existía, era carrera. Yo soy una fiscal de carrera. Y en realidad yo creo que a partir del concurso hay que empezar a revisarlo, porque a mí me llama la atención la estructura del concurso, porque salen posicionados en los primeros lugares gente que no tiene ninguna experiencia, y quedan postergados gente con experiencia. Y yo creo que tanto un cargo de juez como un cargo de fiscal es como los cirujanos. Se necesita sí o sí experiencia. Y ese va a ser un problema, porque quienes están ganando los primeros lugares en los concursos normalmente no tienen una gran experiencia. Pero no creo que él tenga un problema hacia las mujeres, no creo. Creo que va más un problema hacia las personas que tienen carácter como para enfrentarlo. No es fácil enfrentar a Jorge Díaz. De hecho, ¿por qué razón?
Porque es una persona muy dura, una persona de que como enemigo es difícil de llevarlo. No es fácil estar en desgracia con Jorge Díaz, tiene mucha personalidad. Fíjese que yo llevé el caso de ¿Maneja su familia. todavía Fiscalía? Yo creo que tiene como ocupan lugares específicos personas designadas por él, yo creo que hay un gran número de colegas que le deben favores y que le deben por lo menos la rapidez de su carrera o los lugares donde está. Sí, creo que sí. Y creo que el doctor Jorge Díaz, el tiempo que yo lo vi, yo hace meses que no lo veía, el tiempo que yo lo vi, creo que recibió un trato diferente a los otros abogados. La queja de los abogados, de la Asociación de Abogados Penalistas, en cuanto a que sienten que hay un trato diferencial, yo creo que tiene base en la realidad. Si usted tuviera, imaginemos una situación, si usted tuviera un caso cualquiera en su vida personal, ¿contrataría a Jorge Díaz como abogado particular? No. ¿Por qué razón? Porque es una persona que una vez que... A ver, las personas tenemos roles y tenemos obligaciones por sobre todas las cosas con nosotros. Pero si usted sabe que él tiene influencia dentro de Fiscalía, no estaría mal contratarlo. Sí, pero yo creo que las características personales de los operadores del sistema son muy importantes. Yo empecé como abogada y era abogada. Cuando fui juez, me mentalicé y era juez y razonaba como juez y todo era en función de las pautas que me daba la Suprema Corte de Justicia. Cuando fui fiscal, mi posición estaba pautada por las instrucciones generales que no compartía y por la ley y por el principio de objetividad que tenemos que tener los funcionarios públicos, porque nosotros representamos a la ciudadanía toda. Y a mí me da la sensación de que Jorge Díaz, en su última etapa como fiscal de corte, se apartó de esas líneas que son fundamentales, son principios fundamentales para poder sentir el respeto que uno necesita cuando elige un profesional. Y si usted ve eso, y si muchos fiscales ven eso, supongamos, ¿qué es lo que se puede hacer al respecto? Yo no sé si muchos fiscales ven eso. Sí creo que hay muchos fiscales que en definitiva no están todavía preparados para entrar en esas batallas porque son 600 personas en total entre funcionarios y fiscales y coordinadores que hay. Pero hay un número reducido, que yo no sé, pero supongo que no será más de 100, que trabajan a mi juicio, en forma mancomunada. Y no es fácil cuando hay un grupo que trabaja en equipo. Fíjese usted que cuando yo estaba investigando a Leal, el fiscal de corte hacía apreciaciones, el fiscal general hacía apreciaciones públicas, decía algunos aspectos que denotaban claramente que no tenía yo respaldo de él, cuando necesariamente un fiscal tiene que tener el respaldo de su fiscal general, y otro colega integrante de ese grupo, llegó al extremo y al atrevimiento de ingresar a mi despacho sin permiso, encerrarme, arrinconarme y gritarme, y acusarme de querer destruir a la fiscalía. ¿Y usted lo acusó de violencia de género? Yo lo acusé de violencia de género en función de las pautas que tenía la unidad de víctimas cuando yo me desempeñé como fiscal de violencia doméstica y género hasta el 2020. En realidad me alegro de que la Fiscalía haya evolucionado, porque yo creo que la ley fue muy buena, la ley de género, pero creo que en algunos aspectos se ha cometido injusticias. Sí, lo que no creo que sea admisible es que puede no ser violencia de género, pero claramente es un acto de violencia. Y a nivel de una oficina pública, entiendo que no es admisible que un jefe valore como una pelea entre pares el encierro de una mujer por parte de un hombre. De todas maneras, no ha quedado laudado porque, como no me cierra ese razonamiento, no quiero que vuelva a pasar en la oficina pública a ninguno de mis colegas que quedan en la oficina algo similar. Yo presenté una denuncia por violencia privada que, bueno, estará transitando de un fiscal a otro porque eso sucede cuando estamos vinculados dos fiscales en los hechos, y todavía no he tenido noticias. Supongo que estarán absteniéndose fiscales y fiscales, pero por lo menos voy a tener la certeza de que si me lo archivan, voy a pedir
la revisión ante un tribunal, ante un juez, y voy a tener mi día ante el tribunal. Al menos voy a tener mi día ante el tribunal para pedir la revisión. Porque creo que es inadmisible y es intolerable para alguien que estuvo 32 años defendiendo a la justicia permitir que alguien me violente de cualquier manera, menos en mi casa, porque era mi despacho. ¿Sería positivo que los juicios sean públicos y se transmitan por televisión? Bueno, no sé si tanto. Obviemos la televisión, que sean públicos. Son públicos, los juicios son públicos, salvo si que haya circunstancias que justifiquen la reserva, que a veces hay motivos que realmente aconsejan y priorizan la reserva para proteger a las víctimas, son públicos. Recién habló de Leal. ¿A qué fue al Chuy Leal? Ay, pregúntele a él, porque a mí no me explicó. Claro, pero usted estuvo encima de esa causa. Bueno, pero yo no supe nada, porque en realidad yo quise investigar varios puntos que no me cerraban, no solo la ida al Chuy. ¿Qué no le sigue cerrando de Leal y su ida al Chuy a ver al papá de Astesiano? Bueno, a ver, no me cerró la explicación. Primero que Astesiano denunció que había una intención de Leal de conectarse con él para pedirle algo. Leal integraba el Ministerio del Interior durante los años que se extendió documentación de la que yo estaba investigando, porque yo estaba investigando a partir del 2013. En el gobierno del Frente Amplio. Claro, a ver, no quiere decir que haya empezado esos actos irregulares o esos actos, a mi juicio, ilícitos en ese año. Simplemente que a partir de ese año es que se puede investigar, porque a partir de ese año se informatizó. Antes hay que estudiar expediente por expediente. Eso implica meses y una cantidad de recursos humanos que yo no tenía. Por lo tanto, yo me tenía que limitar a la información que se podía analizar, que es la del 2013. Y sí, es durante la administración anterior. Los problemas no fueron generados en esta última administración, sino que fueron problemas yo por lo menos tengo la certeza que ocurrieron en la administración anterior y en esta administración. En las anteriores también puede haber ocurrido, pero yo no tuve la posibilidad humana de investigar expediente por expediente. ¿Usted cree que Leal fue al Chuy a ver al papá de Astesiano por cuenta propia o fue empujado quizás por la fuerza política de la que pertenece? Yo no sé, porque él no me lo explicó. A mí la explicación que me comenzó a dar, porque yo en un primer momento lo cité como testigo, porque la palabra solo de Astesiano no era suficiente para valorar que realmente había querido pedirle algo que fuera ilícito. Ahora, cuando él vino, él primero me manifestó de que él había escuchado que el padre de Astesiano se quería contactar con ellos por televisión. Después me habló de un vecino que concurrió a su casa y le dijo que el padre de Astesiano quería hablar con él. Y que le dio las pautas cómo llegar. Después me dijo de que en realidad, como estaba cerca, ya aprovechó y pasó, pero cuando le pregunté dónde estaba en Cuchilla Alta. Cuchilla Alta está en Canelones. Y en realidad la casa del padre Astesiano no era una casa muy ubicable fácilmente. Entonces, teniendo presente que toda la información que él me daba no cerraba, yo entendí que lo que correspondía era interrumpir el interrogatorio, porque cuando uno declara como testigo, uno no puede mentir. Si uno miente, ¿usted cree que comete un delito? delito. Mintiendo, yo entendí que no me estaba diciendo la verdad. Y si yo seguía adelante, él podía cometer un delito que es de falso testimonio, y entonces yo lo estaba de alguna manera perjudicándolo en sus garantías. La única forma que yo tenía de protegerlo en sus garantías era interrumpirlo, convertir su situación a la de imputado, de pedirle que designara defensor, y luego, cuando estuviera su defensa y yo hubiera accedido a la carpeta, seguir con el interrogatorio, porque entonces de esa manera teníamos todas las garantías. Leal en un momento dijo hacia la prensa: esperen hasta el jueves que se va a saber toda la verdad. ¿De qué jueves estaba hablando? No sé, se los dijo a ustedes. No, porque hoy es jueves también. Sí, pues no sé. Quedan varios jueves todavía para terminar el año. No sé, la verdad no sé. Eso es una promesa que les di a ustedes. A mí no me la dio. De hecho, no, a mí no, pero al periodismo sí, claro. Sinceramente, yo creo que cuando empecé a trabajarlo, incluso cuando transformé su situación a imputado, yo estaba convencida que era una de las tantas investigaciones que se iba a archivar.
Luego, ante la reacción que tuvo él, que tuvo Pereira, el presidente del Frente Amplio, Pereira, otros políticos del Frente Amplio, el doctor Camaño, que es el abogado defensor, realmente creo que tiene que haber algo atrás para que ellos se preocuparan tanto y que yo no tengo ni idea qué era. La verdad, no tengo idea qué fue lo que les preocupó tanto. Porque a mí si me hacen una denuncia y me citan como imputado, no me preocupo para nada. Voy con mi abogado y realmente no me generaría nada, porque es lo normal. Uh-huh. Si mañana alguien le presenta una denuncia a usted, ¿por qué? Cualquier cosa, lo normal es que está denunciado por ley. Yo creo que erróneamente desde el principio lo califican como imputado, usted va con su abogado, toma declaración, la fiscalía indaga, si ella cree que tiene elementos, va ante un juez y recién ahí empieza la instancia judicial. Antes es una investigación administrativa. Yo ni siquiera logré empezar la investigación administrativa, mucho menos tenía elementos para formalizarlo. Por eso es absolutamente irracional la respuesta. Y lo más sorprendente es que ante mi conversión, el doctor Camaño hizo un planteo absolutamente absurdo y que no se ajustaba a la realidad, de que yo no había actuado conforme a la ley. De hecho, Jurídica de Fiscalía le hizo un informe muy extenso en el cual claramente le indica cuáles son los pasos y que mi trabajo se ajustó estrictamente a las normas. Pero lo raro es que él había pedido una audiencia ante el Poder Judicial para que el juez me exigiera a mí que le explicara. Y eso es lo que se debe hacer, porque los que dan certeza son los jueces, no somos los fiscales. Uh-huh. Y se había designado un juez que es muy riguroso, el juez Gonzalo Arzuaga, y el día de la audiencia desistió. Yo realmente no puedo entender, porque tenía todo, tenía un juez que le había dado una fecha, que tenía la audiencia, que yo iba a tener que ir a explicarle al juez por qué lo estaba investigando, y él desistió y prefirió ir a hacer un show en la puerta de Fiscalía General y presentar una denuncia absurda en Fiscalía General, que realmente yo entiendo que le dieron un marco para que hiciera ese show, y eso es uno de los problemas por los que me diferencié tanto con mi superior y decidí irme. Creo que ese tipo de actitudes no las puede tener un jerarca que tiene que respaldar a su gente. Nos vamos a ir a la pausa. Estamos con Gabriela Fossati y vamos a hablar de los pasaportes luego. Vamos a hablar de Esteciano. Pasaporte puedo hablar poco, porque está la causa abierta. Y yo como funcionaria pública no puedo hablar de causas que todavía están reservadas. Yo pregunto. Uh-huh. ¿Usted sí puede responder? Bien. Responde. Bien. ¿Está bien? Sí. Nos vamos a la pausa. Siento Gabriela Fossati en Malos Pensamientos. ¿Se va a dedicar a la política? ¿Quién le dijo eso? ¿Eh? ¿Quién le dijo? No, estoy tratando de vender el próximo bloque. Ah, no sé. No sé ni yo qué voy a hacer. Luego de la pausa, Gabriela Fossati en Malos Pensamientos. Estamos con la doctora Gabriela Fossati. ¿Cómo le va, doctora? ¿Todo bien? Muy bien, por ahora venimos muy bien. ¿Venimos bien? Venimos bien. Bien, acérquese al micrófono, así seguimos charlando bien. Me acerco, ahí está. Hablábamos antes de irnos a la pausa de la causa de los pasaportes. Sí. ¿Cómo recuerda los orígenes de esa investigación? A ver, yo lo recuerdo como algo, por un lado, algo muy bueno de un funcionario de la Dirección Nacional de Identificación Civil, muy frustrado porque... ¿Por ahí recibió los primeros datos? Él ya había dado muchas alertas. Ajá. Él ya venía dando muchas alertas. Lo que pasa es que vino un domingo, justo un domingo, el domingo anterior el domingo que yo... O el día anterior, el sábado, el domingo que pedí la detención de Esteciano, y se pasó toda la tarde explicándome, porque él sabía el tema de la documentación. Yo había entrado en el caso el día anterior. Y realmente fue muy convincente. Y a veces pasa eso. Él le decía que ella estaba frustrado, que creía que nunca nadie lo iba a escuchar. Y bueno, me llegó de una manera que alguien lo escuchó. Y yo le digo que siempre hay que hacer eso, seguir insistiendo porque alguien escucha. Y la verdad es que él tenía ya una idea bastante aproximada de lo que andaba mal. Me lo explicó muy bien. ¿Y usted se imaginaba que iba a derivar en una situación de estas características? Nunca.
Nunca. Yo pensé que en realidad mi conexión a Astesiano era simplemente vinculado con ese tema de la documentación y de un solo consulado, que era el de Rusia. El de Moscú. El de Moscú. Claro, ¿qué cree que pasaba en el consulado uruguayo en Moscú? En realidad, puedo hablar porque pedí formalizaciones y hay un condenado. No creo, pasaba de que en definitiva se daba documentación como ciudadano natural a personas que no tenían derecho a hacerlo por diversas vías. Y bueno, algunas de ese tipo de operaciones se realizaban por un grupo acá en el país, y desde el consulado también se realizaba maniobras similares, y hay varios ciudadanos rusos que en realidad, por eso insisto, en un primer momento pensé que solo era Rusia. Luego, cuando yo me fui, ya la idea se había extendido que eso había pasado ¿A con otras ciudades países. ¿También se replicó en otras ciudades? Países, sí, en otros países, sí. Yo ya tenía como identificado por lo menos 5 países cuando me fui, no sé ahora en qué estará. Y bueno, la realidad es que esos ciudadanos rusos con la documentación uruguaya tenían la posibilidad de ingresar a Europa y de obtener visas a los Estados Unidos, de varias opciones que no tenían con su documentación de su ciudadanía real. ¿Son vulnerables los pasaportes uruguayos? ¿Qué tan vulnerables son los pasaportes uruguayos? Bueno, no sé, ahora yo supongo que son mucho menos vulnerables porque, en definitiva, a partir de esta investigación se han abierto investigaciones en todas las dependencias, en los consulados. Había un problema de mala coordinación y de mala comunicación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Identificación Civil en cuanto a quién tenía que hacer los controles. El Ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que era la Dirección Nacional de Identificación Civil, aún de la documentación que se extendía en el extranjero. La Dirección Nacional de Identificación Civil entiende de que ellos solo son responsables de la documentación que se extiende acá, y que luego, que respecto a la del extranjero, lo único que tienen que hacer es la operativa de extender los documentos. Yo, a partir de las normas que me dieron y que me hicieron conocer, creo que la posición correcta es la de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que había fallas en los controles por parte de los cónsules. ¿Y cuándo se dio cuenta que eso que podría haber imaginado como una maniobra aislada era una organización más compleja? Bueno, en realidad se trabajó mucho. Yo debo decir que hubieron 4 grupos de trabajo. Uno de la Dirección Nacional de Inteligencia, otro de Asuntos Internos, otro de la Dirección Nacional de Identificación Civil y otro de la Unidad de Contexto. Yo tenía 4 equipos trabajando, y la verdad es que el trabajo que me hizo el grupo de la Dirección Nacional de Identificación Civil, dirigido por el comisario Martínez, fue fantástico. Fue muy ilustrativo, realmente me ayudó a comprender toda la situación, y bueno, creo que también ellos comprendieron la situación. Y la parte buena, siempre hay que ver también la parte buena llena del vaso, es que creo que hoy el Ejecutivo tiene claro que había un problema, y como se ha investigado, supongo que estarán tomando las medidas para que no suceda en el futuro, y eso es bueno. ¿Recuerda cómo y cuándo apareció por primera vez el nombre de Alejandro Astesiano en esta investigación? Sí, perfecto, porque fue nosotros, un ciudadano ruso, vino de Rusia para obtener la ciudadanía con documentación. Martínez detectó que era uno de esos casos. Llamó a mi fiscal adscripta, que era la que llevaba el caso, y como ella en ese momento no le pudo contestar, me llamó a mí, me contó todo. Ahí me enteré yo de esa situación, de esa investigación, porque yo hace unos meses que estaba a cargo de la fiscalía. Y bueno, entonces, como era una situación de flagrancia, ordené la detención del ciudadano ruso y de la gestora. A partir de ahí se condujo al ciudadano ruso, me conecté con la otra investigación, ordené pedir al juez la detención y la incautación de los teléfonos y de todos los elementos electrónicos de las otras 2 personas que venían siendo investigadas, sí, que eran los que estaban conectados con Astesiano. Cuando eso fue un viernes, el sábado pedí que me dieran un filtro de apuro de la información que surgía de esos teléfonos, y pudimos detectar que estas personas estaban conectadas con Astesiano. ¿Y cómo reaccionó usted como persona, más allá de abogada o de fiscal, cuando se dio cuenta que Astesiano era el custodio del presidente?
A ver, yo no me sorprendo porque a lo largo de 32 años hay gente buena y gente mala en todos lados. En todos lados, en todas las instituciones, en todos los partidos. Esa es la realidad. No me generó gran sorpresa. Yo pensé que tenía solo conexión con ese lado y que, bueno, como tantas veces sucede, es una persona que estaba apartándose de la legalidad y no había sido detectado por el entorno. No dudé en pedir la detención. Se la expliqué bien a los jueces. En ese caso, creo que no fue Astellante, sino que la doctora, creo que fue una jueza que me extendió la orden de detención. De hecho... ¿El procedimiento de detención fue el más apropiado? Claro. Siempre es el más apropiado porque, en definitiva, si él... Bueno, en ese momento yo no sabía que él no estaba en el Uruguay, pero si él se enteraba de que sus socios habían sido detenidos, destruía todo lo que podía tener. La idea mía era que el mismo sábado se hiciera un allanamiento en su casa y se incautara sus computadoras y sus teléfonos. Eso fue lo que pedí. En la casa de Astesiano. En la casa de Astesiano. El problema es que la primera dirección que me dieron de Astesiano no era la correcta. Tuve que volver a pedir otra orden al juez. Y cuando lo fueron a cumplir, ahí se enteraron, o ahí me informaron a mí, de que en realidad Astesiano estaba en el exterior con el presidente de la República. Pero eso es lo correcto, porque... ¿Cree que hubo filtraciones? A ver, el Ministerio del Interior es una institución sometida a jerarquía y claramente salvaguardar una reserva con esos auxiliares, con ese marco de trabajo de los auxiliares, en ese caso no fue posible. Yo pretendí salvaguardar una reserva que no lo logré. De hecho, el ministro fue interiorizado, supongo que por el director de inteligencia, Heber, y se comunicó con el fiscal de corte, fiscal general, y el fiscal general me llamó a mí para preguntarme si yo había pedido la orden de detención y pensaba dar cumplimiento, y yo le dije que sí. Y él me preguntó si tenía los elementos, y yo le contesté que me extrañaba que me lo preguntara, porque sabía que yo cuando pedía algo lo hacía con fundamento. Y bueno, yo le dije que de todas maneras que ya me habían informado que no estaba en el país, que lo que yo estaba organizando era para detenerlo cuando llegara al país y que yo lo iba a llamar para que él se comunicara con el presidente cuando aterrizara, para que el presidente no fuera sorprendido con toda una actuación. Pedí un cuidado especial para que si el avión aterrizaba en un lugar público, no se hiciera ninguna actuación que fuera observada por el público en general. También, ¿Por qué razón? ¿Para no generar una alerta o...? A ver, estamos hablando del presidente de la República y claro, yo lo que quería detener al custodio porque tenía una participación en una posible asociación para delinquir de una extensión de documentos. ¿Usted cree que tuvo tiempo para borrar conversaciones claves, Astesiano, en su teléfono? No lo sé. Creo que no, porque si hubiera podido borrar, hubiera borrado todo lo que accedimos. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de las cosas que ha leído de los todo WhatsApp? Todo me sorprendió. Yo creo que que era un sistema de comunicación muy desprolijo. A veces uno, con tantos años en el sistema público, como que es más riguroso, todo protocolizado. Yo todos los planteos lo hago por escrito. Cuando tengo que hacer una queja lo hago por escrito. Como que uno, con los años, aprende que la cadena de custodia es la única garantía. Porque en definitiva viene alguien a investigarlo 5 años después y si no está registrado no hay forma de... Ahí eran comunicaciones muy informales. Me llamó la atención que jerarcas del Ministerio del Interior le dieran información a Astesiano sin comprobar, sin verificar que efectivamente esas órdenes fueran pedidas por el presidente, que eso tengo la certeza de que era así, que fue así. ¿Usted sintió el respaldo de Juan Gómez en ese momento en su actuación? No, yo nunca fui. El doctor Gómez, desde el primer momento, desde que recibió la llamada del ministro Heber, tomó distancia. Yo creo que él pensaba de que eso podía no resultar en nada y no quiso verse comprometido en una investigación que podía molestar al presidente de la República. De hecho, lo molestó porque el otro día dio una conferencia de prensa que fue bastante dura hacia mí. Sí, ¿usted sintió esa presión después de la conferencia? A ver, yo tengo una espalda dura porque tengo 32 años de trabajo y 30 como magistrada, de trabajo público, 35 de trabajo, 32 en el sistema público y 30 de magistrada. ¿Le sorprendió la conferencia del presidente? Y bueno, la verdad que
me puso en un lugar complicado. El presidente daba ese mensaje y yo tenía la certeza que el fiscal general no me respaldaba. A partir de ahí empecé a tener conciencia del riesgo que yo había asumido al pedir la orden de detención de Astesiano. Y esa situación de inseguridad, de que estábamos en arenas movedizas, la tuvimos todo el mes de octubre y casi todo el mes de noviembre hasta el 29. Y yo lo único que le podía decir a mi equipo era: tranquilos, si pasa algo, yo voy a asumir la responsabilidad, es toda mía, no es de ustedes. ¿Cree que el presidente desconocía las actividades paralelas de Astesiano? Sí, claramente. A ver, ahí para mí hubo... Astesiano es una persona que cuando uno lo conoce tiene la picardía del pillo de barrio y cae bien. ¿Un bravucón quizás? Ni siquiera eso. Cae bien. A mí al principio me caía muy mal y ahora no me cae mal. ¿Es el típico tipo de la viveza criolla? Es el típico... exacto, el típico estafador o de la viveza criolla, que está siempre a la orden para obtener algún beneficio, pero no cae mal. De hecho, con nosotros fue muy correcto. Lo que sí me parece que allí hubo alguna falla, porque por más que el presidente le tuviera confianza, tiene que haber un trabajo de inteligencia para todo el tiempo controlar a las personas que están cercanas al presidente y a la familia. Bueno, pero antes los custodios eran profesionales. Y sí, yo creo que creo que fue hasta Tabaré Vázquez, que eran profesionales, y se modificó el sistema a partir de Tabaré Vázquez, que lo modificó, y creo que quien ocupó ese lugar era el hermano de Tabaré Vázquez, que era mi vecino en ese momento, vivía en mi edificio. Y yo creo que eso fue un error. Que es un rol que tiene que ser ocupado por profesionales. Es una diferencia muy grande. Yo ahora, después de marzo, cuando yo sentí que yo podía estar en riesgo en mi propia institución a partir del hecho de que viví con Romano, tuve una custodia que me la asignó el Ministerio del Interior. Romano el fiscal. Y la verdad es que se ve cuando son dos profesionales. No era nada fácil para ellos, porque yo desde el primer momento les dije: a mí me tienen que cuidar de acá adentro. Y ellos, Fiscalía adentro tiene una empresa tercerizada. Ellos pueden hasta la puerta. Y uno veía que ellos tenían una preparación que iba más allá. Yo a veces les decía: me voy al hábitat, no se preocupen, y ellos, sin que yo los viera, se aseguraban de estar presentes y iban a cursos de entrenamiento. No es un rol que se pueda improvisar. Gabriela Fossati, ¿qué pasaba en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva? Bueno, yo no sé lo que pasaba en todo el cuarto piso. Sé que Astesiano tenía un despacho en el cuarto piso y que Astesiano recibía gente en el despacho de él. Por lo menos recibía a estas dos personas que están formalizadas, no condenadas todavía, y a una de las personas, uno de los ciudadanos rusos, Alexei Slivaev, que ya está penado, lo recibió también en esa oficina. La policía debió recuperar mensajes borrados, ¿no? La policía, bueno, a ver, ahí hubo también... ¿Usted confió en la policía? Yo ni confío ni desconfío. En este caso puntual hubieron algunas, por lo menos negligencias en los mandos medios, sino intencionalidades, que me dieron información que no era ajustada. Dos veces me dieron información que no era real. La primera fue cuando me manifestaron que el presidente impuso como requisito para entregar el teléfono que se excluyeran las conversaciones de él con Astesiano. ¿Eso no fue así? No había sido un requisito del presidente. O sea que eso surgió del intermediario, que en ese momento ¿No había sido un requisito del presidente? No había sido un requisito del presidente. De hecho, el presidente, cuando se enteró, me hizo conectar directamente por una jerarquía de la Torre Ejecutiva y puso a disposición el teléfono y se recuperó. Y el otro dato que me dieron que no era real, y que yo me di cuenta de inmediato que no era posible que fuera real, era que se había recuperado solo el 3%, y la excusa es que no se habían pagado aplicaciones y entonces no tenían actualizado el software. Entonces, a ver, cuando uno tiene experiencia, yo dije: esto lo saco a la prensa y mañana me aparece toda la información. Fui al juzgado, lo dije en la audiencia, y esa misma tarde comunicaron que
que estaba el 100% de la información, que tampoco era el 100% porque yo había autorizado que se excluyera aparte. Ahí yo por eso abrí una investigación al director nacional de inteligencia, Correa, y ahora está archivada porque la archivó la doctora Flores. Yo creo que hubo un mal manejo y la persona que era la responsable del trabajo adecuado y el manejo adecuado de esa actuación era Correa. ¿Cómo se sintió al indagar al presidente de la República en Suárez y Reyes? A ver, cuando fui a Suárez y Reyes, en realidad ya estaba más tranquila porque yo ya tenía un panorama más claro y ya sabía que el presidente en realidad no había tenido ninguna participación en los hechos irregulares que yo ya tenía ubicados e identificados de Astesiano. ¿Lo encontró sincero? En octubre y noviembre fue horrible porque estábamos solas y nosotros desconfiábamos de todos. Investigábamos al presidente, al secretario, al prosecretario. Todos eran posibles vinculados a los hechos y a los actos de Astesiano, porque Astesiano tenía una forma de hablar con la gente que citaba al presidente. Y la gente claramente creía que lo que él decía era del presidente. Y le porque era el custodio, entonces la gente porque creía... era el custodio, exactamente. Ahora, eso solo pasa en Uruguay, ¿no? Y yo creo que claramente, a ver, el presidente cuando fuimos, al principio, bueno, yo dije, este hombre va a pensar que las filtraciones fueron nuestras, fuimos todo el equipo, nos separamos por temas, fui con mis dos adscriptas, que la verdad que las tengo que nombrar porque fueron increíbles, la doctora Gloria Nicolini, que hoy es titular en una fiscalía en Salto, y la doctora Juliana Realini. Después se incorporó el doctor Bardino como coordinador, que hoy es fiscal en esa investigación, fiscal adscripto. Y la realidad es que nos recibió muy bien, respondió todas las preguntas, tiene un trato muy cordial, el mismo trato que uno ve en televisión que tiene con la gente. Fue muy fácil de interrogarlo, fue muy respetuoso. Solamente nos pidió, porque yo había pedido para hablar con él y hablar con su señora, la señora Ponce de León, Loli Ponce de León, Lorena Ponce de León, y bueno, él me planteó que ella no quería que ser indagada, que entendía que era absurdo, y yo le dije que bueno, que yo lamentaba, pero yo tenía que hablar con ella, y entonces ella me llamó a mí al día siguiente. Fue el único contratiempo que tuvimos, que no fue generado por el presidente, sino que fue generado porque la señora Ponce de León no quería, porque entendía que era un absurdo que se tomara declaración, y toda la situación que se había generado en el marco de esa conversación que se detectó en cuanto al viaje que ella no había comunicado era un absurdo. Pero bueno, yo tenía... ¿Usted tuvo que leer todos los mensajes de WhatsApp? Nos leímos todo, claro. No solo nosotros, teníamos 4 equipos. A ver, todos nosotros no, teníamos 4 equipos que nos filtraban, y había, una vez que identificábamos a las personas, ahí sí hacíamos su trabajo también de filtrado nosotros, además del equipo, porque dividíamos una cosa un equipo, otro, y no había comunicación entre ellos. De esa manera nos garantizábamos tener para comparar. Claro, porque viéndolo desde el punto de vista no tan profesional, pero sí humano, usted tenía en sus manos todos los chismes que puede uno encontrar en una conversación de WhatsApp. Sí, lo tuvimos. Había que tener también cuidado con esa información. Lo tuvimos, sí. Claro. Bueno, lamentablemente esa información, por el sistema actual, que yo creo que tiene que reverse, accedió todas las personas que tienen derecho legal a eso, son todos los abogados de la víctima, de los imputados. Y esa información está en el sistema de fiscalía y no sé si no hay acceso del sistema del Ministerio del Interior. Y como yo no soy una experta en informática, desconfío de todo. O sea, no sé cuánta seguridad habrá para que no haya posibilidad de acceso. Igualmente se filtraban a los medios algunas conversaciones de WhatsApp. Algunas no. Se filtró prácticamente todas las conversaciones de los teléfonos, tanto de Astesiano como... ¿Sabe desde dónde se filtraban? No, yo abrí una investigación que estaba en curso cuando yo fui trasladada, en el cual incluí como objeto de la investigación a todos los abogados de las víctimas de los imputados, a todos los integrantes de informática de fiscalía, a mi equipo, a mí, a todos los policías que trabajaron en todas las dependencias. Y yo tengo mis sospechas, claramente, pero en realidad, claramente, quien recibía las informaciones son 2 medios, La Diaria y Preve. Ajá. Sí,
hay personas dentro de la Fiscalía que tienen un contacto cercano con Preve. Estamos hablando de Jorge Díaz y... No, más, hay más. Romano tiene un contacto cercano con Preve, Bennett tiene un contacto cercano con Preve. ¿Y qué busca un fiscal? Él estaba en Fiscalía General de la Nación. Cualquiera que trabajaba en las unidades de la Fiscalía General de la Nación tuvieron contacto cercano. Está bien, pero ¿qué busca un fiscal cuando entrega información, cuando entrega ese tipo de información? Y yo qué sé, porque realmente yo nunca entregué información a nadie. De hecho, me molesté mucho cuando el fiscal general insinuó en una entrevista que quienes filtraban era la gente de confianza mía. Porque la gente de confianza mía son solo 3 personas, las que acabo de citar, y yo pongo las manos en el fuego por esas 3 personas. Claramente no fue de allí que salió la información. ¿Hubo una organización premeditada entre medios y periodistas para ir tirando filtraciones con el paso del tiempo para que el tema siga estando en primera plana? A ver, yo eso no lo puedo afirmar. Lo que sí tengo claro es que tuvo que haber un grupo humano muy importante que se dedicó a analizar la información que recibieron, porque en muchas ocasiones yo me enteraba de la información a través de la prensa, y yo tenía 4 equipos de contexto trabajando. O sea, yo, al tener 4 equipos de contexto, cada uno de los equipos estaba formado uno por 5 personas, otro por 4, otro por 2 y asuntos internos por 5. Y además nosotras 3 trabajando para poder descontextualizar la información, y ellos iban más rápido. O sea que tiene que haber sido un grupo importante que se dedicó a esa tarea. Luego, sí, uno claramente ve que se fue dosificando. Sí, se fue dosificando. Los motivos por los cuales se fue dosificando, todos los podemos imaginar. ¿Fue Presidencia el organismo que más colaboró en la causa? A ver, en un primer momento, no tanto, porque tuvo la molestia del presidente. Yo, a través de la prensa, me enteré de que se había sellado el despacho del presidente, y bueno, como a través de la prensa me enteré de que estaba a disposición mía, le pedí al doctor Gómez que se comunicara con Presidencia para ver si yo podía acceder. Y bueno, eso hizo el doctor Gómez, pero cuando fuimos, yo fui con todo mi equipo y con todo el equipo de inteligencia que me auxiliaba. Y quien nos atendió por Presidencia realmente no parecía muy contento. Cuando fue el momento de firmar las actas, me pidió dónde estaba la orden. No sé, porque usted habló con el jefe. No, yo no hablé. Bueno, entonces llama al presidente, a quien habló con la fiscal general. Y esa situación fue bastante incómoda. Y luego, bueno, nosotros pedíamos informaciones, ahí todavía no pedíamos mucha información de inteligencia, porque estábamos sobre todo pidiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio del Interior. Luego, en noviembre, empezamos a citar a las autoridades de Torre Ejecutiva, y cada vez que venía uno de ellos, nosotros directamente filtrábamos todo para detectar cualquier contacto con las llamadas de Astesiano. Y cuando vino el secretario Delgado, descartamos ninguna participación, no tenía ningún contacto, ninguna llamada, nada que lo vinculara. Y luego de interrogarlo, ahí mi equipo se desahogó, porque realmente los informes que nos venían del ministerio no ayudaban a la investigación. Y ese 29 de noviembre que le dijimos esa situación que estábamos viviendo a Delgado, a partir de ese momento debo decir que todo cambió y empezamos a recibir información, y diciembre fue un mes muy productivo. Recién hablaba de Juan Gómez. ¿Juan Gómez tiene el don de mando que poseía el doctor Jorge Díaz? Bueno, yo no puedo decir, no sé, quizás para algunos sí. Yo creo que no. Creo que no, y que tampoco llevó de buena manera la Fiscalía. Creo que, de hecho, los funcionarios hoy viven en una situación de incertidumbre que es intolerable. Nadie tiene certezas. Un día llegamos y tenemos unos funcionarios, los conocemos al tercer día, le conocemos el nombre, le damos un beso, al cuarto día ya lo bajaron a otro piso. ¿La gestión de Gómez es una continuación de la de Díaz?
En este momento se está viviendo un momento de mucha desprolijidad en cuanto a la permanencia. Es imposible armar grupos de afines porque permanentemente se están cambiando de lugar tanto a los fiscales adscriptos como a los coordinadores como a los funcionarios. Hay una sensación de desasosiego de parte de los funcionarios, de muchos fiscales adscriptos. Hay un grupo de fiscales adscriptos y de fiscales titulares que son tratados de una manera más privilegiada, pero es un grupo más reducido. La gran mayoría de los funcionarios hoy están trabajando en condiciones que, a mi juicio, no son las que debe proporcionar un organismo público a sus funcionarios. ¿Juan Gómez tiene un problema o tenía un problema personal con usted? ¿Sentía eso? Juan Gómez tiene un problema de que en realidad, yo lo veo como que él se maneja exactamente con el paradigma de Mujica, de como te digo una cosa, te digo la otra. Uh-huh. Él un día dice una cosa, otro día dice la otra, un día se lleva bien con alguien, al otro día se lleva mal con esa persona. Yo me llevaba muy bien con él. ¿Usted cree que lo hace adrede? No sé por qué lo hace, pero creo que no es conveniente para quien asume la dirección de un organismo tan complejo como la Fiscalía General de la Nación. Y creo que le hizo mucho mal a mis investigaciones la actitud que él asumió. ¿Apartarla del caso Astesiano cree que fue una decisión política? A ver, no hay duda. Yo cuando se politizó el tema en el mes de noviembre, le planteé claramente, bueno, si se va a politizar porque van a ir, todos nos conocemos, supongo que habrá sido Jorge Díaz o quién fue que dijo que mi pasado de militante wilsonista en las coordinadoras del Partido Nacional, y si iban a estar, aparte es llamativo y es gracioso porque una blanca fue la que perjudicó a los blancos, porque si yo no hubiera pedido la orden de detención, nada hubiera salido a la luz. ¿Usted siente que perjudicó al gobierno de alguna manera? Claramente, ¿Sí? Pero era mi rol, yo cumplía un rol. A ver, mi rol era investigar. Y mi cercanía o mi distancia de alguien no tiene ningún valor cuando uno tiene un rol público. Cuando uno tiene el rol público, lo único que tiene que condicionarlo es cumplir el rol público. Yo estoy convencida de que los perjudiqué. De hecho, todo el circo que se armó fue a raíz de esa decisión mía de pedir la detención de Astesiano. O sea, no tengo ninguna duda. Lo que me llamó la atención es que nosotros teníamos acordado con el doctor Díaz que yo estaba transitoriamente en esa fiscalía de flagrancia, que me iba a ir a una fiscalía de delitos económicos que iba a quedar liberada, la del doctor Enrique Rodríguez, y alguien, que yo creo que es ese grupo de afines vinculados a Jorge Díaz, le envió un dossier mío que tenía 10 o 15 páginas de supuesta información mía extraída de mis redes sociales. De las redes sociales, varios me gusta suyos. Varios me gusta míos, claro. Ajá. Cuando me lo muestra, fue en una reunión de trabajo que estaba, me acuerdo, el jefe de policía de Montevideo. Qué loco que alguien señale a una persona o a otra persona, siendo incluso hasta fiscal, por unos me gusta, ¿no? Y qué loco que sea alguien que yo estoy convencida de quiénes son, que sean colegas. Qué loco que alguien crea que solamente si uno tiene determinadas ideas puede ocupar un cargo público. Es muy loco. Nosotros vivimos una democracia, por lo tanto todos los ciudadanos tienen derecho a ser un lugar. Y en ese caso puntual, cuando me lo muestra, yo reconocí 3. Los demás, la verdad que yo no los reconocí, y ahí mi adjunta, que es muy joven, millennial, que eran cuentas truchas, Juliana Realini, entra y me acuerdo como fuera hoy, me dice: Gaby, tenés 12 cuentas. No, yo no tengo 12 cuentas. Tenía 2, porque una había creado a mi hija un día que yo había bloqueado porque me habían aburrido la mía, pero esa estaba inactiva. Las otras 10 eran truchas, y los mensajes provenían de esas cuentas. ¿Qué tan urgente resulta la designación de un nuevo fiscal de corte? Para mí era urgente hace 2 años, ya es imposible postergarlo, es absolutamente imprescindible. ¿Está a favor de una idea de un colegiado? Yo en este momento lo que me parece que es razonable, teniendo en cuenta que el fiscal general, él mismo reconoce que no tiene apoyo político, que él renunciara y que asumiera la Fiscalía General, alguien de carrera, que es la que en este momento lo seguiría, que no es cuestionada por nadie, que es la doctora Mónica Ferrero. En cuanto al triunvirato, si usted me dice,
en un marco de un fiscal general que dure, que sea elegido por el pueblo o que sea elegido por las autoridades elegidas por el pueblo y dure 5 años, no sé si es mejor un triunvirato. En comparación con la situación actual, y creo que cualquier cosa es mejor, o sea que el triunvirato es mejor que lo que hay hoy, no tengo duda. ¿Gómez le incumplió promesas? Sí, claramente. ¿Qué tipo de promesas? No, Gómez, en primer lugar, decía cosas que no son ciertas. En segundo lugar, nosotros habíamos acordado que yo me iba a la Fiscalía de Delitos Económicos. De hecho, yo... Pero el que dice cosas que no son ciertas, de alguna manera, está faltando a la verdad. Y bueno, a ver, en conferencia de prensa en el mes de noviembre, yo le digo hechos concretos y objetivos. A mí, además, privadamente, en otras situaciones también me faltó la verdad. Y que tengo como yo ya sabía que había adquirido el hábito de decirme cosas que después no las aceptaba, yo cuando hablaba con él hablaba por alta voz y mi equipo escuchaba. Cuando él se enteró de esa situación realmente no le gustó mucho. Pero hay 2 situaciones concretas que demuestran que él dice una cosa y hace otra. Él, en una conferencia de prensa en el mes de noviembre, dijo que nosotros estábamos exoneradas de trabajar en el turno del mes de noviembre. Mientras él lo decía, mi equipo y yo, las 3, estábamos trabajando en el turno del mes de noviembre. Entonces fuimos un motivo de risa de todos los jueces que nos decían, ustedes no les atendemos porque ustedes no son ustedes. Eso es objetivo. Lo vio todo el mundo, lo vio los abogados, lo vieron los jueces, lo vieron los periodistas, porque también había periodistas en el juzgado, porque estábamos trabajando en uno de esos días en el caso Astesiano. Luego, otro hecho objetivo fue cuando él dijo que no se había hecho un allanamiento acá en esta Radio Azul. Sí. Y se hizo un allanamiento en la Radio Azul. Sí, claro que sí. Y bueno, son hechos objetivos los cuales dice una cosa que no es cierta. El rótulo que mejor le cabe al doctor Juan Gómez es lobo con piel de cordero. Sí, puede ser, sí, puede ser. No se me hubiera ocurrido, pero él es una persona que yo realmente creo que desperdició. Siempre tuvo un gran carisma y una facilidad para caer bien. De hecho, cuando estábamos en Maldonado, el que caía mejor de los 3. Su vida no tiene esa característica, yo tampoco. Yo soy de mantener distancia cuando no conozco a las personas. Su vida es muy sí, él como avasallante. Y él hizo una muy buena carrera, Gómez, y además tenía esa característica, o sea que en realidad lo quería todo el mundo. Luego tuvo un cortocircuito con la Asociación de Fiscales porque no defendió bien los intereses de la asociación. Él, de alguna manera, se ubicó en una posición que beneficiaba a lo que quería el doctor Jorge Díaz. Ahí ya empezó su declive en cuanto a la consideración pública. Pero la gente igual seguía queriéndolo. Todo el mundo pensaba que era una persona bonachona, trabajadora full. Tiene ese physique du rôle, ¿no? Hoy creo que nadie lo cree. Yo, de verdad, a mí me da mucha lástima que alguien al final de su carrera desperdicie una imagen que había construido. Yo me fui precisamente porque yo tengo una imagen que es que yo me apego estrictamente a la ley, y si me sacan de un caso para archivarlo no voy a poder trabajar nunca más de acuerdo a la ley, preferí irme. Jorge Díaz y Juan Gómez es como Batman y Robin, más o menos, ¿no? No sé. Bueno, quizás como el Pingüino y el Acertijo más. Bueno, tampoco sé. Jorge Díaz es muy inteligente, es un ajedrecista, es una persona que sabe conectarse. Quizás le falló esa habilidad que él tiene con algunas personas al final, y eso fue lo que le complicó sus ambiciones personales, que yo creo que las tenía casi aseguradas y luego no las obtuvo porque se equivocó con la elección de algunos enemigos. Nada más que eso. Pero es brillante. Es una persona muy inteligente, por eso insisto, tener a Jorge Díaz de enemigo no es algo muy lindo ni que sea algo que pueda causar placer a nadie. ¿Usted siente que es su enemigo? Yo siento que no, porque a mí me pasa de que yo estoy muy disgustada con el Jorge Díaz fiscal de corte, pero no puedo olvidarme del Jorge Díaz que fue mi compañero cuando fuimos jueces y al cual le tengo mucho cariño, por lo tanto, él nunca va a ser mi enemigo. Y yo siento que él tiene ese mismo límite conmigo, que no lo tiene con otros. Por esa razón, yo en realidad me perjudicaban los destinos, pero no tenía sumarios.
Yo creo que Jorge Díaz me detesta en mi rol como fiscal dependiente de él, me detestó, pero que no puede, no se desapega de ese cariño que nos tuvimos. Entonces es como cuando uno tiene un hermano y el hermano se porta mal, y muy mal, y no se habla más, pero hay un vínculo que no se pierde. Yo con él no lo pierdo, con Juan Gómez lo perdí absolutamente. Con Jorge Díaz yo reconozco que siempre va a haber algo que a mí me genere que por más que estoy totalmente de desacuerdo y estuve muy enojada cuando fue mi jefe porque me trató muy mal, también sé que me trató muy mal, pero también que en el fondo siento que él seguía teniendo ese sentimiento de cariño que nos tuvimos. Es muy raro el vínculo que yo tengo con él, porque todo el mundo piensa que lo detesto. Y yo detesto al fiscal que fue Jorge Díaz, pero yo sigo teniendo mucho afecto con la persona que yo conocí, con el Jorge Díaz que yo conocí, con el ser humano humilde que yo conocí, que en el final de sus días ya no era, cambió, mutó. Realmente el que yo conocí hoy es una persona que se fue a vivir a Carrasco, que tiene estudio en Carrasco, que atiende a familias adineradas. El que yo conocí era una persona muy humilde, que se preocupaba por sobre todas las cosas por la gente humilde, que a mí me tomaba el pelo porque yo nací y viví hasta que me casé en Carrasco. Entonces es como que tengo esa contradicción de nuestras esa ambigüedad, charlas. ¿no? Claro, de nuestras charlas, no porque él viva en Carrasco, porque en realidad yo no tengo nada contra Carrasco, es mi barrio de base, pero sí que uno no puede. Yo veo una contradicción entre las ideas que él sostuvo toda la vida y lo que él dice con lo que él hizo como fiscal general y con lo que él hace hoy con su vida. Quizás como todos los comunistas. No sé. No conozco a tantos comunistas, conozco a Carámbula y tengo una imagen de él muy buena. Marcos Carámbula era intendente cuando yo era intendente. Yo era fiscal en Canelones y la verdad que yo tengo una imagen fantástica de ese hombre. Siempre se pudo hablar, siempre se pudo, cuando había diferencias que las subieron porque había denuncias y yo representaba a los denunciantes, se pudo llegar a aguantarme. No sé, yo creo que, la verdad, sinceramente, no creo que haya ningún grupo humano que tenga a todas las personas que se manejen correctamente y que no creo que haya ningún grupo humano que tenga a todas las personas que se manejen mal. Creo que hay buena gente en todos los grupos humanos. Es cierto. Nos vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa me va a contar dónde le gustaría estar en el 2025. ¿25? ¿24? Estamos en el 23, 24. El tiempo pasa muy rápido. Bueno. ¡Pausa! Siento malos pensamientos. Es todo lo que... ¿Qué hace habitualmente a esta hora, doctora Gabriela Fossati? ¿A las 7 de la tarde? Sí. ¿Y yo salgo a tomar algo con algunas amigas o estoy en mi casa con mi hija? ¿Y antes cuando trabajaba en la fiscalía? Yo en realidad soy de llegar muy temprano a la fiscalía. O sea que yo alrededor de las 5 o 6 ya volvía para casa. Y después lo que sí, de noche, nosotros tenemos en fiscalía, teníamos, porque yo ahora no soy fiscal, teníamos una computadora que tenía conexión con todo el sistema de ¿Trabajaba desde casa? Y yo antes de dormir todas las noches miraba los pedidos de la policía y los informes de la policía para dar nuevas órdenes, y a la mañana cuando apenas me levantaba lo primero que hacía. ¿Y cómo se soporta una vida así? Ahora no sé cómo lo soporté. La verdad es que si hoy tuviera que volver a vivir la vida que viví, no, madre de 3 hijos y la vida de locos que es ser juez y fiscal, y en mis tiempos más, porque ahora aparte concursan y llegan rápido. Pero no hay horario ni días, ¿no? Días, Jorge, no. Sábado y domingo, ¿no? Me refiero. No hay horarios, no hay días. Bueno, también uno antes tenía la ventaja de que podía organizar su horario laboral en función de su vida. Yo, por ejemplo, hacía las sentencias cuando era juez de paz de noche, de madrugada. Entonces yo llevaba a mis hijos al colegio, después los llevaba a la comida, después los iba a buscar, porque yo tenía las audiencias entre una hora y otra hora y otra, y las sentencias las hacía de noche. Está bien, pero entonces no hay matrimonio que soporte. Y bueno, por eso estamos casi todas separadas. Esa es la realidad. ¿Las fiscales están todas separadas? No, bueno, algunas es un buen dato eso, hay que ir a recorrer las fiscalías. Tienen que recorrer fiscalías y juzgados, sí. No, hay unas
algunas pocas que han logrado sobrevivir, Sí. pero son las menos. Ujú. ¿Vio que hoy la justicia imputó al presidente del sindicato de OCE por prender la bomba de humo en el edificio de la empresa estatal? Vi, claro que vi. Escuché, leí la noticia, escuché a la doctora Corvo que realmente lo expuso con mucha claridad y debe haberlo defendido muy, muy bien en la audiencia de formalización, porque no tengo dudas de que tenía un rival muy importante, porque Juan Fagundes como parte opositora no es una persona que no haga difícil el trabajo, lo cual es más motivante. ¿Cree que se tipificará el delito de atentado? Yo estoy convencida que los hechos se ajustan típicamente al delito de atentado especialmente agravado. De hecho, el pedido mío fue exactamente igual al que hoy planteó la doctora Corvo, quien no estaba obligada por mi pedido, porque nosotros somos independientes técnicamente. Ujú. O sea que ya es una garantía. Hay 2 fiscales que pensamos lo mismo. Yo creo que es exactamente lo que planteó la doctora Corvo hoy, que además es una profesional, pero buenísima. Es una profesional, yo tuve la suerte de tenerla como adscripta este año. Se formó en el Poder Judicial también. Estamos hablando de una profesional que sabe lo que hace. ¿Cree que es momento de poner límites a la actividad sindical? No sé si poner límites en la actividad sindical, sino poner límites a la sociedad en general. A ver, ningún derecho es ilimitado. Todos los derechos tienen sus límites. Ujú. Y yo creo que en varios ámbitos se está llegando a situaciones en las cuales se traspasan los límites admisibles. Y si nos pasamos de esos límites, el contrato social no va a ser posible. Por eso hoy estamos viviendo una sociedad más violenta de la que vivimos nosotros cuando yo era chica. En mi casa no se cerraba la puerta. Cuando yo crié a mis hijos grandes en Maldonado, no se cerraba la puerta. Hoy es imposible vivir en esas condiciones. Yo tengo una hija de 20 años que la crié en Montevideo y que tengo que tener unos resguardos que antes no se tenían. Uh-huh. Y me parece que también va vinculado a eso, al no respetar los límites, ¿no? Al pasarnos siempre de límites, al minimizar las cosas. Lo que hizo Kramerman está mal. Y minimizarlo no es correcto. Y además mintió públicamente. Bueno, a mí no me mintió. Ajá. O sea en la televisión. Bueno, a ustedes en todo caso. Uh-huh. A mí no me mintió. Uh-huh. O sea que en definitiva a la fiscalía no. Con la fiscalía tuvo un comportamiento muy correcto. De hecho, yo cuando le comuniqué que yo estaba convencida de que que su conducta se ajustaba estrictamente a lo establecido en el artículo 171 y 172 del Código Penal, lo escuchó con mucho respeto. Por supuesto, sus abogados lo cuestionaron y tuvimos un tiempo de debate muy enfático, porque el doctor Fagundes es muy enfático, pero es muy respetuoso. A ver, todo lo que no me pasó con las audiencias que tuve con el doctor Leal, con el doctor Camaño, lo que no hubo es respeto todo el tiempo, generando una situación de rispidez personal que no es conveniente entre los operadores de la justicia. Con el doctor Fagundes no, él es muy enfático y me decía que lo que yo estaba diciendo no era, que él lo ha sostenido, hablaba de que no había lesionados efectivos. Bueno, en realidad si hubiera lesionado sería otros delitos, porque tendríamos que tener la instancia y sería lesiones, no sería atentado, uh-huh. Sería una concurrencia eventual de otros delitos, ¿no? Lo que pasa que también sí hay que reconocer que la palabra atentado suena muy fuerte porque uno lo vincula con actos terroristas. Entonces, si no se lee el artículo de lo que es atentado en nuestro país para nuestro Código Penal, se puede estar pensando que estamos hablando de un delito muy grave. Y no es un acto delito terrorista. Y claro, ejemplo. Pero no, el atentado no es un delito muy grave porque uh-huh. es un delito que tiene un mínimo de 3 meses. Uh-huh. Estamos hablando cuando se obstaculiza el ejercicio del trabajo a un funcionario público, o cuando hay un acto de menosprecio hacia ese funcionario público por el rol que está cumpliendo. A ver, si un policía va a detener a alguien y esa persona lo insulta, esa situación ya encuadra en el delito de atentado. No estamos hablando de atentados terroristas, de intenciones de matar a personas, porque uh-huh. A veces hay que explicarle a la gente, porque el uso del lenguaje jurídico no se adecua a lo que es el lenguaje corriente, ¿no?
Entonces, quizás por eso es que se preocuparon tanto en aclararlo, porque no implica de que él haya querido matar personas, ni simplemente sí quiso entorpecer de una manera inapropiada y contraria a la ley un actuar de un organismo público, de un directorio de un organismo público, y lo hizo de una manera que no se ajusta a la ley. Recién hablando de atentados o de terrorismo, ¿usted considera que el MLN Tupamaros era un grupo terrorista? A ver, estoy convencida de que fue un grupo terrorista. A mí, cuando me escucho la teoría de que no, de los dos bandos, no, que no fue la teoría de los dos bandos, yo le puedo decir de que mi familia es víctima de los dos bandos. Mi ¿Por qué familia dice entera, eso? porque toda la vida de nuestras familias se transformó a raíz de un accidente. Le dice mi hermano, porque mi hermano es tan bueno que ni siquiera tiene odio hacia nadie, pero la realidad es que mi hermano Guillermo, que fue atacado incluso por algunos sectores cuando me querían atacar a mí. ¿De qué año está hablando? Del año 73, Ajá. yo era una niña. Y él era un adolescente, un deportista, y le habían regalado a mi primo un jeep, y había en un baile. Yo nunca más me voy a olvidar, porque era un día en que se estaba festejando mi cumpleaños, y yo nunca más quise festejar un cumpleaños a partir de eso. Se fueron a un baile, conocieron unas chicas, las llevaron al centro, y como nosotros vivíamos lejos del centro, no conocían bien, llovía, y entraron a contramano en un lugar donde había una dependencia militar. Y los balearon, pensando que eran tupamaros. Los militares Balearon a mi hermano. a su hermano. Y a mi primo. Los dos tuvieron riesgo de vida. Mi hermano, a partir de ese hecho, nunca más pudo caminar. Y toda esa situación... ¿Su hermano está en silla de ruedas? Mi hermano está en silla de ruedas. Pero ¿Desde el año 73? Desde el año 73. ¿Baleado por militares? Baleado por militares. Porque creyeron que era Tupamaro. Pero bueno, después cuando advirtieron que no, había habido otros incidentes en esa dependencia, que claramente aquí estamos hablando del acto irracional de personas que quisieron imponer sus ideas por medio de la fuerza y de la reacción irracional de un organismo institucional que quebró las instituciones. Y lo cierto es que yo sigo creyendo de que la gran mayoría de los rehenes de esos grupos de fanáticos, que hoy también hay odiadores de ambos lados, es la gran mayoría del pueblo. Pero nosotros fuimos víctimas. A mí me cambió la vida. Yo era una niña, y mi madre y mi padre se tuvieron que ir a Estados Unidos para tratar de salvar la vida a mi hermano. A partir de ahí toda la organización familiar cambió. Luego tuvimos que tratar de acompañarlo y pensar que es un ser único, porque no solo estudió una carrera terciaria, hizo 3 especializaciones en Estados Unidos, es una mente brillante, no es odiadora. A mí me enseñó lo que es la resiliencia. Es decir, yo creo que yo he aguantado muchas cosas en mi carrera gracias a que desde chica veo a un ser excepcional. Pero somos víctimas del odio, y yo creo que claramente que la reacción de odio de los militares tuvo un origen en el odio del otro bando. Y fíjese el absurdo de que a él lo han atacado ahora para atacarme a mí, y él, que está en silla de ruedas desde el año 73, nunca recibió una indemnización del Estado. Y las personas que provocaron ese odio que había en ese tiempo, ese momento, se autoasignaron a sí mismos y a sus hijos, y creo que hasta a sus nietos, una pensión del Estado. Entonces, hay construcciones de verdades que la gente normal, la gente común, las que estamos de rehenes, tenemos que visibilizar. No es cierto que no hubieron dos bandos violentos en el 73, no es cierto que no hubo gente que quedó en el medio. Mi familia es un ejemplo claro, que quedamos en el medio y nos cambió la vida familiar, y a mi hermano le cambió la vida de por vida. Mi hermano nunca más pudo caminar. Y lo cierto es que hoy también hay gente irracional que odia desde los dos lados. Yo fui víctima del odio irracional de algunos integrantes de un grupo político, el Frente Amplio, pero yo tengo sobrinas que son del Frente Amplio, que son adorables, las mejores personas del mundo, que estoy segura de que si alguien le habla mal de mí, reaccionarían como un tigre. Tengo hermanas elegidas de la vida que son del Frente Amplio, y que si alguien se atreviera a hablar mal de mí, reaccionarían como un tigre, porque la gran mayoría de las personas que integran todos los sectores políticos son gente de bien.
El problema es cuando son confundidos por personas que no manejan o no se manejan con los parámetros racionales. Renunció a Fiscalía. Renuncié a Fiscalía. ¿Tuvo alguna propuesta laboral? A ver, propuesta laboral tuve, pero yo no sé si quiero ejercer derecho. ¿Le atrae la actividad política? Si usted me hubiera preguntado esto en septiembre del año pasado, le hubiera dicho bajo ningún concepto, porque yo ya me había vuelto tan neutral que la política, yo veía lo malo de la política, solo lo malo de la política. Y luego también cuando empezó este caso, detecté errores o situaciones de la política que no me gustaron. Pero luego de ser víctima del odio de un sector y de sentir cómo pueden manipular a la gente con verdades artificiales no reales, si usted me pregunta, hoy no es una situación que descarto. No descarto el ejercicio liberal, no descarto eso. En este momento estoy, digamos, mi meta es terminar de un libro que estoy escribiendo, y lo que yo quiero para septiembre es eso, y si pudiera tenerlo pronto para noviembre es mi deseo. En octubre es un mes que no tengo actividad porque es un mes que tengo proyecto familiar con mis hijos, que vamos a hacer aprovechar que tengo el tiempo libre para tener momentos juntos fuera del país. Gabriela Fossati, ¿se imagina formando parte de una lista? A ver, si tengo la oportunidad de hacer algo que yo siento positivo, así como en un momento me imaginé siendo juez, después me imaginé siendo fiscal, ahora todavía no me imagino ni siendo abogada ni siendo política, dentro del marco de mis ideas, sí. Si usted me pregunta, dentro del marco de las ideas... Está hablando del wilsonismo, del por wilsonismo, ejemplo. Exactamente. No hay hoy un fiel representante del wilsonismo en el Partido Nacional. No, pero es una corriente que hay sí en el Partido Nacional, una corriente de centro, que no es de derecha como todo el mundo le asigna, y dentro de esa corriente de centro-izquierda, si yo... ¿Podría ser una fiel representante del wilsonismo? No, si alguien me hiciera un planteo que a mí me resulta interesante y que me permitiera desarrollarme, trabajar. Yo voy a seguir trabajando, claramente, por lo menos 7 años más, hasta que mi hija más chica se reciba de médico. Y puede ser el ejercicio liberal, que he tenido propuestas, puede ser el periodismo, si tuviera propuestas, y puede ser la política, si es que alguien me hace una propuesta que me resulte. Todo tiene que ser algo que me atrape, porque yo solo puedo trabajar si me atrapa. Fui juez, mientras me atrapó, me fui, a pesar de que seguía atrapándome a ser juez por mis hijos, y fui fiscal mientras me atrapó. ¿Cómo ve a Valeria Ripoll y ese cambio hacia el Partido Nacional? Me encanta, la verdad que yo no la conozco. Lo que veo de ella me parece una mujer muy inteligente y no me parece absolutamente nada disparatado que la gente evolucione y cambie. Yo no he cambiado porque, me neutralicé durante 32 años y cuando volví a ser independiente me di cuenta que yo en mi corazón seguía teniendo las mismas ideas humanistas, de contemplación, mucha contemplación hacia el interior del país, ideas no socialistas, ideas sociales, humanistas, pero no me parece nada raro. Ella dice que se desencantó porque la trataron muy mal en el lugar donde ella estaba, y yo te puedo asegurar que a mí me trataron muy mal en el Frente Amplio, y yo la voté una vez al Frente Amplio, a pesar de que yo no soy frente amplista. Hoy no volvería a votar a ese partido bajo ningún concepto, porque ellos me hostigaron a mí. Entonces, me parece que es poco inteligente, porque el país está dividido en 2 mitades, y yo creo que los radicales de ningún lado son la mayoría necesaria. Atacar a las personas que son más abiertos, más racionales, que se enojan con los propios y que pueden llegar a votar al que no es propio, esa es la gente que define las elecciones. Y en el caso de Ripoll, claramente estamos hablando de una persona que tiene una vocación política o militancia y bueno, la desencantaron y se fue a otro lado a trabajar. Me parece muy razonable. ¿La ves como candidata a la Intendencia de Montevideo por el gobierno multicolor? Bueno, yo qué sé, yo estoy muy lejos de ese mundo, pero no, ¿por qué no? Si ella sabe mucho de ese mundo, creo que podría
claramente ser una persona que pudiera aportar mucho. A ver, las personas claramente tenemos un know-how en algo, no podemos saber todo, nadie sabe todo. Y bueno, ella en ese espacio parece ser una persona que tiene una idoneidad más destacada de las personas comunes, ¿no? Pero yo no la conozco, estoy hablando porque me preguntan nada más. Claro. No tengo ni idea cómo es ella, pero me cae bien, la veo muy inteligente, la veo muy, muy, muy racional cuando habla. ¿Y cómo cree que la gente la ve a usted? A mí me pasa eso que quizás es bueno. A mí mi padre decía que lo peor que te puede pasar es que la gente no te quiera y no te odie, que seas absolutamente indiferente porque no hiciste nada. Yo me siento muy querida por mucha gente, me lo hacen ver. Tengo muchas amigas, tengo una familia enorme, pero permanentemente me hace notar la gente mucho afecto, y sé que también hay otras personas, especialmente guiadas por ese sector que ha generado un odio hacia mi persona, que no me quiere nada. Entonces, pero creo que son más los que me aprecian y me valoran que los que me detestan. Sí sé que han construido, además lo hablamos con mis amigas, han construido una imagen que no tiene nada que ver conmigo, y entonces yo misma me llama la atención el lugar donde me ubicaron. Hoy día me conocen en todos lados, voy a un lado y me habla con la gente. Yo realmente, si me hubieran dicho que iba a estar en esta situación, nunca lo hubiera creído. Yo soy mucho más normal de lo que se supone. Me han ubicado en un sector como una persona de derecha. No tengo absolutamente nunca tuve nada de derecha. Yo soy centro, y si tengo que hacer, primero que no creo más en la polarización de derecha e izquierda, pero si ustedes me obligan a elegir centro, derecha, centro, izquierda, yo cuando militaba me iba más hacia la izquierda. Entonces, creo que tenemos que tratar de tener una cabeza muy grande y no callarnos. Porque el problema es que la gente que no odia, en general, es la que se queda callada. Yo me quedé callada mucho tiempo. Y el silencio de los buenos es lo más perjudicial. El silencio de los buenos es lo más perjudicial. Yo me quedé callada hasta que me fui. De hecho, yo fui hostigada varios años en Fiscalía por no ser frente amplista. Y fui hostigada por alguien a quien yo quería y que yo creo que él me quería. La Fiscalía está enquistada por el Frente Amplio. Yo creo que que hay cargos muy puntuales y muy importantes que están ocupados con gente que tiene una afinidad común, sí. Gracias, Gabriela Fossati, por venir. ¿Sabe cómo terminamos esta entrevista? No. Con 2 secciones. A ver. Una sección se llama Una Palabra. Ah, bien. Y es esta. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Gabriela Fossati, jugamos a una palabra. A ver. Una palabra, le voy a tirar un montón de cosas y usted lo primero que tiene que decir, sin pensar mucho, es la primera palabra que se le viene a la cabeza. ¿Está pronta? Sí. Vamos. Una palabra. El Poder Judicial. Es una palabra. Una palabra. Funciona. La Fiscalía General de la Nación. Disfuncional. Alejandro Astesiano. Un bandido, un pillo. Fernando Romano. Un agresivo. Jorge Díaz. Un estratega. Juan Gómez. Un ser difícil de conocer. El caso Feldman. Un caso que dejó más interrogantes que certezas. Gustavo Subía. Un hombre muy temperamental, con el cual tengo muchísimas diferencias, pero que después de conocer a su hija, que es un ser de luz, entendí que no puede ser malo.
O sea que en definitiva es un ser con el cual tuvimos muchísimas diferencias. Y hoy pienso que él defiende sus ideas. Muy bien, para hacer una palabra demasiado extenso. Luis Lacalle Pou. Alguien que me sorprendió por su sencillez y que a raíz de su autoría, que creo que fue quien me permitió investigarlo a él mismo. Las filtraciones. Algo que no puede pasar. La prensa. Algo muy importante, muy bueno, pero que en algunos casos puede ser peligroso. El Frente Amplio. En general, un partido político. Algunas personas, algunos integrantes muy odiadores. Fernando Pereira. Una persona que absolutamente no piensa en lo que hace y lo que dice. Eduardo Preve. En realidad, a ver, un espía. Gustavo Leal. Alguien que debe tener cosas ocultas. El Partido Nacional. Bueno, es el partido que tengo en el corazón. Wilson Ferreira Aldunate. Para mí, el gran y último caudillo. La implementación del nuevo Código de Proceso Penal. Un desastre. Darviña Viera. Una persona que no estaba preparada para el cargo. William Rosa. Una persona joven y que en definitiva todavía se puede formar y agarrar un camino correcto. Nicolás Endoya. No tengo ni idea. Gabriela Fossati. Una persona buena. ¿Qué es usted? Yo. Muy bien. No respetó, como abogada, le tengo que decir, o como ex fiscal de la Nación, no respetó las reglas de este juego. No, porque soy una abogada y los abogados nunca respetamos las reglas del todo. Eso es cierto. Vamos a ver si respeta las reglas de este próximo juego. A ver. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Gabriela Fossati, jugamos al sí, no, paso. Solo puede responder sí, no o paso. Pero paso puede utilizarlo solamente en 2 oportunidades. ¿Dos? 2. Bueno, muy bien. Le pido por favor, cumpla con las reglas de este juego. Sí, Júrelo. lo juro. Ok. ¿Alejandro Astesiano es un delincuente? Sí. ¿La cúpula del gobierno conocía las maniobras de Astesiano? No. ¿Recibió toda la colaboración necesaria durante la investigación? No. ¿Hubo quienes intentaron interferir en el proceso de investigación? Sí. ¿Las filtraciones de chats a la prensa eran premeditadas y con intencionalidad política? Sí. ¿Fue presionada mientras investigaba a Astesiano? Sí. ¿Le tomó declaración al presidente en su residencia? ¿Lo hizo con absoluta libertad? Sí. ¿Fernando Pereira la difamó? Sí. ¿El doctor Fernando Romano la agravió? Me agredió. Sí. ¿El doctor Fernando Romano la amenazó? Sí. ¿El fiscal Romano siente especial atracción por mantener un perfil elevado y una presencia constante en los medios de comunicación? Paso. ¿Sabe lo que fue a hacer Gustavo Leal al Chuy? No. ¿Gustavo Leal actuó con iniciativa propia? No. ¿El Frente Amplio intentó interferir en su investigación? Sí. ¿En algún momento de la investigación usted fue amenazada? Un poco más de Sí, contenido. no, paso. Paso. ¿Sintió temor por su vida? No. ¿Tuvo el respaldo necesario del doctor Juan Gómez? No. ¿El doctor Juan Gómez es un mentiroso? Ay, ¿no tengo más paso? No. Sí. ¿Juan Gómez tiene respaldo suficiente como para ejercer el cargo? No. ¿La actual Fiscalía General de la Nación es un organismo que ofrece garantías? No. ¿Está a favor de un colegiado en la dirección de la Fiscalía? Sí. ¿Está a favor de la creación de un Ministerio de Justicia? No. ¿Jorge Díaz es un ególatra? Sí. ¿Jorge Díaz dañó la estructura de la Fiscalía? Sí. ¿El caso Feldman fue archivado exprofeso por el doctor Díaz? Sí.
¿El caso Feldman está rodeado de situaciones oscuras? Sí, ¿Cree que había elementos como para avanzar en la investigación en torno a Feldman? sí, ¿Cree que Jorge Díaz ingresará en un corto plazo al sistema político? sí, ¿El nuevo Código de Proceso Penal está plagado de errores? sí, ¿Hay fiscales que responden abiertamente a Jorge Díaz? sí, ¿Es Eduardo Preve un operador periodístico de Jorge Díaz? sí. ¿Se arrepiente de alguna publicación realizada en sus redes sociales? No, ¿Sabe a quién votará en el 2024? no, ¿Aceptaría integrar alguna lista? sí. Si le ofrecieran un cargo político, ¿lo aceptaría? Si me interesa, sí, ¿Se va de fiscalía absolutamente conforme con el trabajo realizado? sí. ¿Y de esta entrevista? También, sí. Gracias por venir. Chao. Gracias. Gracias, Gabriela Fossati, por venir. Un placer, ¿eh? Nos vamos. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao. Siento